Hola chicos, bienvenidos. Hoy vamos a ver una guía un poquito más completa de Flexbox, un poco más en detalle de todo lo que Flexbox nos ofrece, cómo funciona, las cosas que hay que tener en cuenta, las propiedades que podemos llegar a usar. Así que va a ser un video completito y un poquito largo seguro, pero vamos a meternos ya directamente a lo que tenemos y vamos a ver con qué arrancamos. Tenemos más abajo unas cosas, pero no le vamos a dar bola por ahora. Vamos a arrancar con esta parte. Tenemos un menú de navegación que simplemente es una navbar, que tampoco importa mucho, pero sí tenemos una UL con 5 LIs adentro para poder empezar a trabajar con Flexbox, ya que por ahí el menú de navegación es lo más común o lo primero que aprendemos cuando aprendemos Flexbox. Así que vamos a entender un poco qué pasa cuando le aplicamos Flexbox a un elemento. Ahora mismo son 5 LIs, son elementos de bloque, por lo cual están apilando uno arriba del otro. Pero vamos a venir a nuestro contenedor y recuerden, Flexbox, la mayoría de las propiedades, no todas, porque vamos a ver algunas que se aplican en los hijos, pero las mayorías o las principales por ahí son las propiedades que se aplican al padre, al contenedor de los elementos que nosotros queremos acomodar. En este caso nosotros queremos acomodar estos 5 LI. Le puse un borde verde a los LI y un borde violeta a la UL para que veamos el contenedor y también para que veamos el borde de cada uno de los ítems. Pero bueno, las propiedades principales o las que ordenan por ahí el contenido interior son las propiedades que se aplican al padre y luego vamos a ver algunas propiedades que se aplican a los hijos, que son propiedades más que actúan sobre cada hijo en particular y no sobre toda la forma en que van a empezar a comportarse. Pero vamos a arrancar, vamos a nuestra UL a darle un display flex y vamos a ver que automáticamente nuestros elementos se ponen uno al lado del otro. Eso es lo que hace DisplayFlex por defecto. Lo primero que hace DisplayFlex es acomodar los hijos del elemento al que estamos diciendo que tenga DisplayFlex uno al lado del otro y los transforma un poco, dejan de funcionar exactamente como funcionaban, ya no son elementos de bloque, fíjense que ya no ocupan todo el ancho, sino que están uno al lado del otro y además que se comprimen un poco a su ancho máximo según su contenido. Vamos a ver qué significa esto. Vamos a sacarle un cachito al DisplayFlex y vamos a nuestros LI a todos juntos a darles un width de max content. Y lo que pasa un poco con Flexbox cuando nosotros aplicamos DisplayFlex al padre es que más o menos sucede algo parecido a esto. Nuestros ítems empiezan a tener su ancho máximo según su contenido. Esto significa que van a tener su ancho ideal sin hacer ningún corte de línea. Fíjense que esto podría ser más chico si estuviera todo con apilado, digamos, cada palabra arriba de la otra. Pero el width de max content lo que hace es dejar su ancho máximo, en realidad su ancho mínimo, sin hacer ningún corte de línea. Existe la propiedad también de min content, que lo que va a hacer es justamente esto que decía, va a comprimir todo lo máximo posible, obviamente sin romper palabras, pero haciendo los cortes de línea necesarios para que cada uno de estos elementos midan lo mínimo posible. Bien, cuando nosotros aplicamos un display flex a un elemento, a un contenedor, sus hijos van a empezar a tener por ahí estas particularidades con el ancho. Se van a comprimir lo máximo posible sin hacer ningún corte de línea. En principio ya vamos a ver por qué pasan estas cosas. Em, y se ponen uno al lado del otro. Y vemos que si nosotros empezamos a achicar nuestro viewport porque si agrandamos, nos sobra mucho espacio en el contenedor. Fíjense que todo este borde violeta es el contenedor, es la UL. Nos sobra un montón de espacio. Pero si empezamos a achicar, vamos a ver que cuando llegamos a este límite donde ya no entran más, los ítems igualmente empiezan a comprimirse. Y esto es por algunas propiedades que tienen los hijos, ya lo vamos a ir viendo de a poquito, pero vamos a ver que empiezan a comprimirse y cuando llegan a este límite acá ya no se pueden comprimir más, o sea, este era el único ítem que podía achicarse un poco más. Y vamos a ver que cuando llega al límite donde ya no pueden achicarse más, donde no pueden comprimirse más, empieza a sobresalir de su contenedor. Esto pasa con Flexbox por defecto porque, digamos, así funciona Flexbox y porque tenemos un Flex Wrap de No Wrap por defecto según, gracias a Flexbox. Vamos a ver qué pasa si a nuestro contenedor además le aplicamos la propiedad de Flex Wrap. Lo que, digamos, lo que modifica o sobre lo que trabaja la propiedad de Flex Wrap es darle la posibilidad a estos elementos de cuando llegan a cierto límite donde ya no pueden achicarse más, no sobresalgan, sino que el último ítem empiece a aparecer abajo. O sea, que se vayan pasando los ítems de fila para que no suceda esto de que al sobresalir, al llegar al límite de tamaño mínimo, los elementos van a empezar a sobresalir. Por defecto esta propiedad tiene el valor de no wrap, que lo que pasa es que es esto, no permite que los ítems se apilen uno abajo del otro, pero si lo cambiamos a wrap,
vamos a ver que enseguida va a cambiar un poco la estructura de nuestros elementos. Van a volver a tener, obviamente, si entran y si sobra espacio en el contenedor, van a volver a estar uno al lado del otro con ese ancho máximo de su contenido. Pero si empezamos a achicar, acá pueden pasar dos cosas, o bien que se empiecen a comprimir como vimos antes, o bien que contacto pase abajo de inicio de nosotros y empiecen a acomodarse así. Fíjense que automáticamente lo que hace por defecto Flexbox cuando tiene un Flex Wrap activo es, antes de achicar los ítems, lo que va a hacer es mandar el último hacia abajo. Seguimos achicando, obviamente van a ir pasando hacia abajo cada uno de los ítems. Y otra vez hasta que lleguemos a este límite donde este ya no tiene más para pasar hacia abajo, sino que es ese ítem solo en esa fila, lo que va a pasar es que se van a empezar a achicar otra vez. Y obviamente cuando llegan al límite de achicarse van a empezar a sobresalir, eso ya es inevitable, porque ya el contenido no entra donde lo queremos estar metiendo. Pero sí que FlexWrap por ahí nos sirve para hacer un menú de navegación responsive, por ejemplo, de una forma más fácil, porque se empiezan a apilar los ítems y nos ahorra un poco de preocuparnos qué pasa con esos ítems a veces. Bien, vamos a desactivar igualmente el Flex Wrap y vamos a ver por qué estos ítems tienen estas propiedades de que se achican lo máximo posible. Y esas son propiedades que tienen los hijos. Pero vamos a ver varias propiedades de los hijos. La primera se llama Flex Grow, que por defecto viene en 0. La segunda se llama Flex Shrink, que por defecto viene en 1. Y la última es Flex Basis, que por defecto es Auto. Bien, y vamos a ver qué significan todas estas propiedades. Hay una propiedad más y hay un par más que vamos a ver, pero después está la propiedad flex, que está relacionada con estas porque flex es como un atajo hacia estas tres. Podemos escribir los valores de estas tres directamente en una sola propiedad, pero las vamos a ver por separado para entender un poco mejor cómo funciona cada uno y vamos a ir una por una viendo qué sucede cuando las cambiamos. FlexGrow tiene un valor por defecto de 0. Esto significa que los ítems no van a agrandarse más de lo que necesitan, pero si nosotros cambiásemos este FlexGrow a 1, lo que va a pasar es que todo este espacio que sobra en el contenedor, y eso es importante, solamente si hay espacio que sobre, si tuviéramos así, este FlexGrow no haría ningún cambio, pero si hay espacio que nos sobre en nuestro contenedor, cuando cambiemos el FlexGrow a 1, lo que va a pasar es que todos los elementos se van a agrandar. Van a dividir todo ese espacio que sobraba en el contenedor y van a tomar una porción cada uno. Fíjense que cada uno aumentó equitativamente, cada uno aumentó de igual manera. Ese espacio se divide en partes iguales entre los ítems y se lo agregan cada uno, digamos. Y esto está bueno, incluso si nosotros quisiéramos simplemente usar el FlexRow en una sola de nuestros elementos. Por ejemplo, si vamos a nav ul li y le decimos que el último, last child, tenga un FlexGrow de 1. Lo que va a pasar es que solamente ese elemento va a tomar todo el espacio que sobra. Si nosotros lo pasásemos, por ejemplo, vamos a pasárselo nth child 2. Lo que va a pasar es que nosotros, al ser el segundo ítem, tiene un flex row de 1 y todo ese espacio que sobraba en el contenedor se va a aplicar, se le va a sumar al ítem de nosotros, al segundo. Si nosotros aplicásemos esto a varios ítems, vamos a ver qué pasa si se lo aplicamos también al 3. Lo que va a pasar es que solamente esos dos ítems van a tomar ese espacio que sobraba, lo van a dividir en partes iguales y se lo van a sumar a su espacio. O sea, van a empezar a ocupar ese espacio. Y fíjense que ahora nosotros y nuestros servicios ahora son ítems más grandes. Se agrandaron todo ese espacio que les sobra. Es el espacio que sobraba del contenedor dividido entre ellos. Bien, FlexGrow de 1. Y eso es lo que controla la propiedad de FlexRow. Es bastante útil, hay situaciones en las que por ahí sirve ponérselo a todos y hay situaciones, y me ha pasado mucho, donde necesito que un ítem se estire y tome todo el espacio que le sobra a su contenedor, solamente uno de los elementos que tengo dentro de un Flexbox. Y la verdad es que sirve mucho y es muy útil que sepan que existe esta propiedad. Pero también es importante que entiendan que esto solamente funciona y hay espacio donde crecer. Si nosotros le quitamos el flex row, acá no va a pasar nada porque el contenedor no tiene espacio de sobra. Fíjense que ahí sí, ya nos sobra espacio en nuestro contenedor, pero si achicamos demasiado, no hay espacio para que los ítems crezcan. Bien, vamos a ver ahora qué significa este flex shrink de 1. Y vamos a ponerlo en 0 para entender bien qué está haciendo. Fíjense que acá no está haciendo absolutamente nada, pero si empezamos a achicar nuestro viewport, vamos a ver que al llegar al límite donde antes este se empezaba a achicar y se empezaban a apilar, simplemente van a empezar a sobresalir. Fíjense con el 1 cómo cambia.
de nuestros servicios deja que se pongan dos líneas. El flex shrink lo que hace es un poco obligar a los elementos tener ese width de max content y no permite que se achiquen más que eso. Simplemente van a tener el ancho que tienen definido y si nosotros decimos que nosotros queremos achicar nuestro viewport, va a sobresalir. Eso no lo podemos evitar. Si, obviamente si ponemos un flex wrap de wrap, los ítems se van a empezar a apilar. Pero otra vez, cuando lleguemos a este límite, simplemente va a sobresalir. No estamos permitiendo que nuestro ítem se achique em, más de su max content, digamos. Eso es lo que estamos definiendo desde flex shrink. Y bien, vamos por último a Flex Basis, pero eso lo vamos a ver mejor en otro ejemplo que tenemos acá abajo. Así que vamos a dejar todo esto como está por defecto. Vamos a dejar el Flex Grow en 0 y el Flex Shrink en 1. Y voy a descomentar unas cosas que tengo acá abajo. Tengo unas tarjetitas que vamos a armar acá. Tengo un CSS acá abajo de todo. Las tarjetitas son simplemente tres articles con la clase tarjetita y tienen un contenedor las tres que tiene la clase tarjetitas en plural y en singular los articles. Bien. Vamos a ver qué pasa de nuevo cuando tenemos tarjetitas y tarjetitas es nuestro contenedor. Y si le ponemos un display flex, lo que va a pasar automáticamente es que se van a poner obviamente una al lado de la otra. Y vamos a ponerle una propiedad nueva que vamos a ver ahora que se llama gap para poder visualizar todo un poco mejor. Y gap lo que va a hacer es agregar un espaciado entre cada uno de estos elementos. Si le ponemos por ejemplo 2 rem, lo que va a hacer es poner un espacio de 2 rem literalmente entre cada uno de estos elementos. Vamos a dejarlo en 1. Y bien, vemos acá que ya tenemos por ahí un problema. Vamos a ponerle también un padding de 0,5 rem a las tarjetitas, así un poco más cómodo de ver todo. De hecho, vamos a ponerle un padding de un rem, algo así. Perfecto. Bien, vemos acá que nuestra tarjeta más larga, evidentemente es más larga, pero no hicimos nada para que esto sea más largo. Nosotros simplemente le dimos display flex a nuestro contenedor y automáticamente nuestros elementos se acomodaron así. Si empezamos a achicar, obviamente van a empezar a achicarse y en algún momento van a empezar a sobresalirse porque no tienen flex wrap. Pero fíjense que siempre nuestra tarjetita más larga es más larga, salvo cuando llegamos a viewports por ahí muy pequeños donde empiezan a igualarse, por una cuestión de que estas llegaron a su límite de ancho de min content y ya por la palabra tarjetita, por ejemplo, no pueden achicarse más. Pero si no estuviera esta palabra, seguramente que se achicarían. Y lo mismo pasa con esta tarjetita más larga. Empieza a achicarse hasta que llega a cierto límite y ya no le permite más. Pero ¿por qué nuestros anchos de viewport un poco más anchos, nuestra tarjetita más larga es más larga que las demás? Nosotros simplemente les aplicamos un display flex. Nosotros por ahí cuando aplicamos display flex lo que esperamos es que todos nuestros elementos interiores, todos nuestros hijos del elemento flex, sean iguales en ancho, pero eso no pasa. Y vamos a ver por qué no pasa. Si nuestra tarjetita, nosotros a todas las tarjetitas que están adentro les pasamos un flex shrink de 1, por ejemplo. Esto es el defecto, vamos a ponerle de 0, perdón. Y vamos a ver que ya no le permitimos nuevamente, podemos ver lo que veíamos acá arriba con el flex shrink de 0. Vamos a dejar todo igualmente. Flex grow 1, perdón, flex grow 0. Flex shrink 1 es el por defecto. Y flex basis auto es por defecto. Lo voy a separar del padding, así los vemos. Solamente estas tres son las importantes para Flexbox. Y vamos de nuevo a poner flex shrink de 1, de 0, perdón, y ver qué es lo que sucede con nuestras tarjetas. Y fíjense que al ponerles flex shrink de 0 lo que estamos haciendo es no permitirles achicarse. Obviamente sobresalir de su contenedor. Si nosotros a tarjetitas vamos a ponerles un border 4 píxeles solid. Vamos a ponerle este violeta de también. Y vamos a ver que nuestro contenedor termina justo acá. Fíjense que tiene todo su borde acá marcado y acá es donde termina. Si yo le pongo flex shrink de 1 otra vez, fíjense que va a venir todo hacia acá. Y este es el borde donde termina nuestro contenedor. Pero con flex shrink perdón, de 0, lo que está pasando es que no le estamos permitiendo a nuestras tarjetas achicarse. No estamos permitiendo que corten línea básicamente y que se achiquen más de lo que ocuparían si no fueran display flex o si no tuvieran un ancho definido y le permitiéramos sobresalir del viewport incluso. Y fíjense que esta tarjetita ocupa solamente esto, porque esto es todo el texto que tiene. Y apenas termina, empieza la siguiente, porque así funciona Flexbox. Los acomoda todos a su max content, ese width de max content que podemos tener en los ítems.
Y si nosotros empezamos a scrollear, obviamente esta tarjetita más larga va a sobresalir y va a tener todo su texto en una sola línea porque es un solo párrafo y no le estamos permitiendo achicarse. Grow, esto no lo dije, grow es crecer y shrink es como decrecer o achicarse en inglés. Shrink es literalmente achicar. Em, entonces no estamos permitiendo que se achique, que corte líneas, sino que estamos obligando a que ocupe todo su ancho de acuerdo a su contenido. Y un párrafo, por defecto, en este caso no va a cortar línea y podemos verlo acá. Entonces podemos ver por qué nuestra tarjetita más larga es más larga. Lo que hace Flexbox cuando nosotros aplicamos DisplayFlex a un elemento contenedor es justamente buscar el ancho ideal o el ancho de max content que tendrían estos elementos, en este caso cada una de las tarjetas, y achicarlas a todas con el Flex Shrink. Lo que hace Flex Shrink, bueno, ya lo dije, es permitirles o un poco obligarlas a achicarse para ocupar el máximo ancho de su contenedor, o bien lo que deberían ocupar si son más chicas. Pero en el caso de que sobresalgan, como es este caso, si le ponemos un Flex Shrink de 1, lo que hace es achicar cada tarjetita en una proporción igual. Y como esta tarjeta en su ancho ideal, que sería con Flex Shrink de 0, es más chica que la última, incluso la segunda también es más chica que la última, cuando le aplicamos el Flex Shrink de 1, lo que va a pasar es que van a empezar a achicarse todas en una proporción igual, y las que son más chicas van a quedar más chicas, y las que son más grandes van a quedar más grandes, y además van a quedar en esa diferencia de tamaño en la misma proporción que si tuvieran el Flex Shrink de 0. Y esto no es por el Flex Shrink. Flex Shrink lo único que hace es permitirles achicarse. Si nosotros, lo que define en realidad este ancho que van a tener las tarjetas dentro de un contenedor Flex es el Flex Basis. El Flex Basis por defectos de auto, lo que estamos diciendo acá es que mire Flexbox a su ancho ideal y, y les ponga ese ancho. Y con el Flex Shrink lo que estamos diciéndole es que las achique a todas según su ancho ideal, según su ancho inicial y las haga estar adentro o contenerse por el contenedor, que no se sobresalgan. Y el flex basis es la propiedad que vamos a ver un poquito ahora. Si nosotros ponemos, por ejemplo, un flex basis de 100%, y para mí esta es la más fácil de ver, flex basis en este caso funciona como estamos seteando el ancho base o el ancho ideal de nuestros elementos. Ya no van a estar dictados por su contenido, como era el caso de recién, que la tarjetita más larga era más larga, sino que ahora va a ser del 100%. Si nosotros le quitásemos el flex shrink, fíjense que lo que pasa es que nuestras tarjetas empiezan a tener el ancho del 100% de su padre. Ahora, como obviamente no le estamos dejando achicarse, van a empezar a sobresalir otra vez. Pero fíjense que la tarjetita 1 ocupa exactamente el mismo ancho que su padre porque tiene un flex basis del 100%. Y flex basis por lo general lo podemos pensar mucho como el ancho. No es exactamente como el ancho. No es exactamente lo mismo que ancho. En el caso de Flexbox funciona, y lo entiendo yo, como el ancho base que va a tener el elemento y a partir del cual Flexbox va a empezar a calcular cómo se achica o cómo se agranda de acuerdo a su contenedor. Y si vemos, cada una de nuestras tarjetas tiene ese ancho del 100%, incluso la última que es más larga, y están dos líneas porque tiene el 100% de su contenedor. Mide exactamente lo mismo cada una de las tarjetas. Y por eso, cuando le aplicamos el Flex Shrink de 1, ahora son las tres iguales, porque su ancho base, su ancho inicial o ideal, ahora es del 100% de su contenedor. Es decir, que las tres tarjetas tienen exactamente el mismo ancho base y el ancho del cual, a partir del cual se achican. Y por eso ahora las tres tienen exactamente el mismo ancho estando dentro del contenedor. Si nosotros pusiéramos un flex basis de 0, lo que va a pasar es que se van a achicar todas al ancho mínimo que puedan tener. En este caso es al min content. Y por esto decía que no es exactamente igual que el ancho. Si nosotros le ponemos un ancho de 0, lo que va a pasar es que se van a achicar mucho. En este caso tengo un poquito de padding, por eso es que se ve todavía un poquito de verde. Pero los divs, estos divs literalmente miden, estos articles, perdón, miden literalmente 0 píxeles de ancho. Obviamente el texto sobresale, el padding sobresale. Si le pusiéramos un overflow de hidden, todo eso ya no se vería y simplemente se vería lo que está dentro del padding. Pero no funciona exactamente igual que el ancho, el flex basis, porque si le ponemos 0 no pasa eso, sino que se achican todas a su min content. Es como si tuvieran un width de min content, es exactamente eso. Em, pero lo que está pasando acá es, de nuevo, que estamos seteándole a todas el mismo ancho base o el ancho inicial desde el cual Flexbox va a empezar a calcular cómo agrandarlas o cómo achicarlas. En este caso tenemos un flex grow de 1, pero si nosotros pusiéramos
de 0, perdón, pero si pusiéramos un flex grow de 1, lo que va a pasar es nuevamente va a Flexbox obligarles a que se agranden, se estiren y ocupen las tres, que se repartan el espacio restante de su contenedor entre las tres y lo ocupen todo. Y van a ser todas iguales porque de nuevo tenemos el flex basis que es el ancho base, y yo lo recuerdo por esa palabra, base o basis, y exactamente igual, o sea, todas van a empezar a calcular desde cero. Todas miden cero en principio. Flex Grow les está diciendo que crezcan, que ocupen todo su contenedor. Como son todas iguales, todas van a crecer exactamente a la misma velocidad o al mismo nivel. Y todas van a ser exactamente iguales. Las dos opciones son muy válidas, tanto el Flex Basis de cero con el Flex Grow de uno o bien el Flex Basis de 100%. El resultado, fíjense, voy a cambiar a cero y es exactamente el mismo. No, digamos, Flex Basis lo que hace es setear cuál es el ancho base que van a tener las tarjetitas para que Flexbox calcule desde ahí cuánto achicar o agrandar y por eso es que quedan las tres exactamente iguales. Y también está la otra opción que es reemplazar todo esto por un width del 100%. Esto se suele hacer mucho también. Y pasa exactamente lo mismo. Si nosotros tenemos, vamos a volver a como teníamos mejor. No voy a setear el Flex Basis, lo voy a dejar como viene por defecto. De hecho, lo voy a dejar acá escrito el auto para que veamos que está como estaba antes. Y si nosotros ponemos acá un width del 100%, fíjense que automáticamente van a empezar a tener las tres el mismo ancho. Y esto es lo mismo, estamos seteando un ancho a los elementos ahora y los elementos tienen un ancho del 100%. Si quitamos el flex shrink, vamos a ver lo mismo que vimos antes. Tenemos cada uno de los elementos ocupando el 100% de nuestro contenedor, o sea, tienen ese exacto tamaño y es por eso que desde ahí, si nosotros no seteamos ancho, van a calcularse de acuerdo a su contenido, pero si le seteamos un ancho o bien un flex basis, el flex basis auto lo que va a hacer es mirar hacia el width, por eso es que va a modificarlos incluso usamos width. Y ese es el ancho inicial que le estamos dando a las tarjetas para que ocupen, para que sean exactamente iguales o para que se achiquen y se agranden y Flexbox calcule desde ahí. Recuerden igualmente siempre que Flex Row por defecto es de 0 y Flex Shrink por defecto es de 1 y Flex Basis por defecto es de auto. Y el atajo que teníamos para esto era la propiedad de Flex. Y si nosotros ponemos un Flex de 1, lo que está haciendo Flexbox es exactamente cambiando el Flex Grow por 1 y cambiando el Flex Basis por 0. Si nosotros escribimos esto de aquí abajo, es lo mismo que escribir esto. Y estamos reemplazando estas dos propiedades de nuestro Flexbox por defecto. Y por eso seguramente habrán visto muchas veces usar esta propiedad de flex 1 para solucionar el tema de columnas iguales. Se puede resolver así tranquilamente sin ningún problema. Bien. Y vamos a ver qué otras propiedades tenemos sobre... Uy, creo que borré una... Sí, borré una. ¿Qué otras propiedades tenemos sobre nuestro contenedor? Tenemos entonces de nuevo, vamos a volver al menú de navegación. Tenemos ya estos ítems que ya los entendimos, pero vamos a ver qué otras propiedades hay que podemos usar en el padre. Y en el padre hay varias propiedades que podemos usar. La primera, obviamente, es DisplayFlex, pero después tenemos otras propiedades que, por ejemplo, Flex Direction. Flex Direction por defecto es row. Y lo que hace esto es, row significa fila, y es poner un elemento al lado del otro. Si nosotros cambiásemos Flex Direction por column, lo que va a pasar es que va a volver un poco a como estaba antes y se van a poner uno abajo del otro. Obviamente esto igual nos trae las ventajas de poder manejarlos como elementos flex. Y de hecho sirve mucho Flex Direction Column o incluso para media queries, donde nosotros tenemos por ahí un menú de navegación así y cuando achicamos lo suficiente queremos por ahí que estén uno abajo del otro y nos sirve para cambiar la dirección del Flexbox. Vamos a dejarlo en row como viene por defecto. Tenemos también la propiedad de Justify Content y lo que va a hacer Justify Content es acomodar nuestros elementos en el eje principal. Tenemos un Flex Direction Row, los va a acomodar esta forma. Vamos a verlo, vamos a ponerle un center y vamos a empezar desde ahí. La propiedad por defecto es flex start, que lo que va a hacer es acomodar nuestros elementos todos apilados hacia la izquierda. Pero con center, por ejemplo, va a centrarlos todos. Va a agarrar de nuevo, va a buscar todo ese espacio que sobra. Y Justify Content es importante que se entienda esta parte. Justify Content trabaja con todo este espacio que le sobra a los elementos. Y ahora lo vamos a ir viendo por qué es importante esto. Y fíjense que acá ese espacio que sobraba ahora lo está dividiendo en dos partes y los pone antes de los ítems y después de los ítems, cada una de las mitades de ese espacio.
La siguiente, el siguiente valor que tenemos para esta propiedad es flexn. Lo que va a hacer flexn es llevarnos todos hacia la izquierda, es decir, agarrar todo ese espacio que sobra, ponerlo al principio de nuestros ítems. Tenemos también space between. Y space between lo que va a hacer es agarrar todo ese espacio que sobraba. Recuerden, acá tenemos un montón de espacio que sobra. Y lo pone exactamente en partes iguales entre los ítems. Es decir, divide ese espacio Flexbox en el navegador y lo divide en partes iguales para poner entre cada uno de los ítems. Tenemos también Space Evenly, que hace exactamente lo mismo, pero además lo divide en más partes porque agrega también espacio antes y después de los ítems. Y tenemos por último Space Around, que es un poco confuso lo que hace, pero lo que hace es agarrar todo ese espacio que sobra y dividirlo en partes iguales y ponerlo a cada uno de los lados de los ítems. Por ejemplo, inicio tiene este espacio a la izquierda y tiene el mismo espacio a la derecha. Nosotros tienen ese mismo espacio a la izquierda y ese mismo espacio a la derecha. Y por eso los espacios que hay entre ítems es exactamente el doble que el espacio que hay a la izquierda y a la derecha de todos los ítems. Bien. Pero es importante que se entienda, vamos a dejarlo en space evenly, es importante que se entienda que Justify Content trabaja y usa ese espacio restante que tenemos acá. Cuando nosotros tenemos un display flex de nuestro contenedor le sobra espacio, eso es lo que va a usar Justify Content para trabajar. Fíjense que si nosotros no tenemos espacio de sobra y tenemos ahí nuestros ítems perfectamente ocupando todo nuestro contenedor. Si agregamos o quitamos el Justify Content no va a cambiar absolutamente nada, porque Justify Content de nuevo es muy importante. Solamente funciona si hay espacio sobrante en el contenedor. Si no hay espacio sobrante en el contenedor, no hay elemento, no hay espacio que acomodar, digamos, y por eso el Justify Content no va a hacer ningún trabajo. Por último, tenemos también la propiedad de Align Items. Voy a darle a este AUL un height de 5 rem, algo así. Bien, vamos a darle un poco más, de hecho, algo así. Fíjense lo que empieza a pasar, ¿no? Yo le di una altura a nuestra UL, vamos a dejarlo arriba de todo. Y nuestros ítems verticalmente empezaron a estirarse. Ahora ocupan todo, siempre ocuparon, ¿no? Todo el alto, pero antes el alto de la UL estaba determinada por esos mismos ítems. Ahora yo le estoy forzando una altura. Recuerden, no es una buena práctica por lo general usar altura. Yo muchas veces los recomiendo, lo habrán visto en algún video. Pero no vamos a hablar de eso ahora. Lo que quiero es mostrarles cómo funciona la propiedad de Align Items. Align Items. Bien, y Align Items lo que hace es acomodar nuestros elementos en el eje secundario. Es decir, no en este eje de row, con el Flex Direction Row, sino en el eje vertical en este caso. Si tuviéramos un Flex Direction Column, el Justify Content y el Align Items se invierten. Van a empezar a trabajar Justify Content sobre el eje vertical y Align Items sobre el horizontal. Siempre es importante recordar Justify Content eje principal y Align Items eje secundario. De todas formas, yo hace poquito me lo empecé, ya como ya me lo aprendí, pero estuve mucho tiempo sin recordar cuál es cada uno, cuál es, si tengo que usar uno o el otro. Nunca me acordaba, simplemente probás uno y si no funciona, probás el otro. Y así de fácil. Son dos propiedades, entonces no hay mucho lío que hacer. No es importante que recuerden cuál es cada una exactamente, sino simplemente los nombres. Y a mí me pasó durante muchísimo tiempo que tuve que probar y probar el otro, porque tampoco le veía mucho sentido aprendérmelos y no me quedaba guardado. Bien, vamos a ver cómo funciona Align Items. Y vamos a ver que por defecto la propiedad viene con el valor de stretch. Y lo que significa stretch es que estos ítems se están estirando, ¿no? Que ocupen todo el alto de su contenedor. Los fuerza a que llegue, que todos tengan el mismo alto, básicamente. Si nosotros lo vemos acá con las tarjetitas, vamos a probarlo acá abajo, vamos a ponerle un height de 8 rem. Vamos a ponerle un poco más. ¿Qué estoy haciendo mal? Height de 15 rem. Ahí está. A veces se buguea un poco raro. Bien. Y vamos a ver si nosotros a nuestras tarjetitas le ponemos un... esto va acá arriba, perdón. Display Flex. Y le vamos a poner un Align Items de Stretch. Y vemos ya por defecto que nuestras tarjetas se están un poquito ahí acomodando. Vamos a ver si podemos lograr algo mejor. Vamos a verlo ahí, fíjense. Vamos a quitarle esta altura mejor a tarjetitas. Y vamos a verlo ahí que me parece que incluso sin poner una altura se ve un poco mejor. Nosotros no tenemos una altura determinada en nuestro contenedor.
Nuestra altura del contenedor se está determinando por el alto de las tarjetitas. En este caso, la tarjetita más larga está obviamente siendo más larga, está ocupando más alto. Em, y si nosotros le cambiamos esto a stretch, porque ahora automáticamente lo que está pasando es eso. Todos nuestros elementos se estiran para llegar a ocupar el alto máximo del contenedor. Y esta tarjetita es la que está definiendo ese alto máximo del contenedor. Si cambiásemos esto a Flex Start, lo que va a pasar es que todas las tarjetitas van a empezar a acomodarse hacia arriba y no se van a estirar, no van a intentar matchear con el alto de su contenedor, sino que van a quedarse en su alto ideal de max content por ahí para que dejen de estirarse. Esto puede ser Flex Start, puede ser Flex End también y puede ser Center. Y lo que va a pasar es que se van a centrar. Y eso es casi que lo único que tenemos que ver en Align Items. Es una propiedad muy útil también porque también tenemos la de Baseline que para mi gusto es muy útil. En este caso no se va a notar, pero si le ponemos por ejemplo font size de... Vamos a probar. Fíjense. Lo que pasa con el Align Items Baseline es que nuestras tarjetitas van a empezar, vamos a achicar un poquito esto, van a empezar a acomodarse en la línea base de su primer línea. En este caso, los tres títulos de tarjetita están acomodándose por la línea base, por la línea de abajo de cada uno de los textos, y por eso es que estas dos quedaron un poquito más abajo. Pero eso es lo que hace la propiedad de Align Items Baseline. Nos puede llegar a servir. Vamos a quitar esto. Ahí está, en Center. Y hay una propiedad muy interesante que está en Grid, pero yo no sabía que estaba en Flexbox y lo aprendí hace poquito, que es la propiedad de Align Self. Y Align Self nos permite usar este Align Items y sobreescribirlo en alguno de nuestros hijos donde queramos que se alinee diferente. Vamos a ponerle a este, al NTH Child 2, es la segunda tarjetita. Le vamos a poner un background color de este violeta para poder visualizarlo mejor. Es esta la que vamos a modificar. Y el Align Self tiene las mismas propiedades que Align Items, pero los aplica solamente sobre ese ítem en particular y no sobre todos. Si le ponemos, por ejemplo, Stretch, va a volver a tener solamente esta tarjeta esa propiedad de poder estirarse lo máximo de su contenedor. Si le ponemos, por ejemplo, Flex Start, lo mismo va a empezar a acomodarse así. Son las mismas propiedades que tenemos en Align Items, pero aplicadas solamente a uno de nuestros ítems. Obviamente, si llamásemos a los dos, afectaría a los dos sin ningún problema, pero que se puede aplicar simplemente a uno de nuestros ítems. Eso está bueno y es importante por si lo quieren tener en cuenta. Y bien, creo que lo último que tenemos que ver es lo de por ahí ver cómo funciona el Flex Direction de row y de column. Vamos a ponerle acá nuestras tarjetitas Flex Direction de column. Y lo que pasa es, vamos a quitar esto también. Y tenemos un Align Items y un Justify Content Center. Y ahora sí vamos a darle una altura de, por ejemplo, 18 rem. No sé si es muchísimo o no. No sé por qué no. ¿Por qué se buguea así cuando le pongo un número? Raro. 15 rem. Esto debería ser gigante. No, a ver, vamos a volver acá. Le voy a quitar a la UL su altura. Y quiero ver si no tengo algo que esté bloqueándome que eso se estire más, pero creo que no. Vamos a ponerle un height de 500 píxeles. De 800 píxeles. Bien, esto es lo que quería lograr, un poquito que se agrande esto. 500 píxeles, ahí está. Tenemos entonces nuestro display flex en nuestro contenedor, que es el de borde violeta. Flex direction de column, align items de center y justify content de center. Vamos a quitarle de nuevo este flex direction y vamos a ver qué está haciendo entonces. Nuestro Justify Content en este caso no está haciendo nada porque nuestras tarjetas, digamos, sobresaldrían si pudieran de nuestro contenedor. Entonces el Justify Content en este eje no está haciendo nada. Pero el Align Items lo que está haciendo es centrarlas verticalmente. Si esto fuera Flex Start, se irían hacia arriba. Fíjense. Y si fuera Stretch, se estirarían todas para completar el alto de su contenedor. Si cambiamos este Display Flex, Flex Direction Column, lo que va a pasar es ahora que todas se van a poner una abajo de la otra.
Pero fíjense que el Justify Content ahora empezó a trabajar en este eje, entonces sí que funciona. Si le ponemos un Justify Content de Flex Start, van a alinearse todos hacia arriba. Si le ponemos un Justify Content de Space Between, van a empezar a poner espacio, el espacio que sobra acá abajo otra vez. Lo van a empezar a repartir entre cada uno de los ítems. Pero esto solamente funciona porque tenemos una altura declarada. Esto es el Justify Content otra vez. Funciona simplemente y solamente si tenemos espacio sobrante en el contenedor. Si este contenedor no tuviera una altura declarada y la altura fuera como definida por los hijos, no habría Justify Content, no habría espacio para acomodar con el Justify Content y por eso no funcionaría, no haría ningún trabajo. El Align Items ahora empieza a trabajar en el eje horizontal porque tenemos un Flex Direction de Column. Los elementos están uno abajo del otro y ya el Align Items no trabaja con el espacio arriba y abajo, sino que trabaja con el espacio a la izquierda y a la derecha. Y eso lo podemos ver, nosotros tenemos nuestro Align Items de Stretch, y ahora mismo todos nuestros elementos se están estirando de izquierda a derecha. Em, y sí, tenemos, si nosotros cambiásemos Align Items por Center, por ejemplo, lo que va a pasar es que nuestros tres elementos se van a centrar, siempre y cuando tengan espacio a sus costados para centrarse. Este de abajo de todo no tiene espacio, está ocupando todo el ancho y si pudiera, está pidiendo por favor ocupar más, pero simplemente se está comprimiendo el ancho de su padre. Pero de nuevo, si tenemos Align Items Center o Align Items Flex End, se van a ir hacia el final. Cualquier propiedad de Align Items acá también va a funcionar. Y lo mismo con Align Self Flex End, por ejemplo. Lo que va a pasar es que solamente este ítem se va a ir hacia abajo porque se lo pasamos solamente a ese ítem. Bien. Eso es todo, chicos. No hay muchas más propiedades por ver. Quiero ver si hicimos bien un repaso de todo. Tenemos Display Flex, obviamente. Tenemos Flex Row, Flex Shrink, Flex Basis. Son todas propiedades que se aplican a los hijos para ver cómo se van a acomodar, cómo se van a achicar o agrandar de acuerdo a su contenedor. Y después tenemos en el padre Flex Direction, Justify Content y Align Items. Son las propiedades principales. Hay más propiedades todavía que podemos ver en Flexbox, pero quería dejar esta guía como por ahí. Si bien parece un poco complicada y hay muchas cosas por ver, em, dejarla por ahí lo más simple posible para que se entiendan por ahí las propiedades principales que tenemos que tener en cuenta con Flexbox, y cuáles son las cosas que por ahí nos van a servir para empezar a acomodar nuestro contenido. Voy a dejar así como estaba nuestro archivo inicialmente, sin ningún estilo en estas cosas de acá abajo. Lo voy a dejar en la descripción del video para que puedan descargarlo y jugar, modificar un poco las cosas para ver em, cómo funcionan y probar lo que quieran de lo que haya visto en el video. Y cualquier cosita me dejan en los comentarios, yo siempre trato de responder todos los que llegan. Gracias de nuevo por los comentarios que dejan, gracias por las suscripciones y por los likes, me vienen y me sirven mucho y me motivan mucho a seguir, así que muchas gracias. Nos vemos en el próximo video que ya mañana arrancamos con los repasos del curso de JavaScript, así que estaremos en contacto. Un abrazo a todos y nos vemos. Chau, chau.